los criterios para el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Y pone como criterio mayor, dice, la esclerosis proximal a las articulaciones metacarpofalángicas. Y como criterio menor, la esclerodactilia, que es la esclerosis distal a las articulaciones metacarpofalángicas, o sea, el solo compromiso de dedos, esa es la esclerodactilia, o la presencia de cicatrices en pulpejo de los dedos, que son una expresión tardía del fenómeno de Raynaud, y la presencia de fibrosis pulmonar bivasal. Con la presencia del criterio mayor, dice, más dos menores, se hacía el diagnóstico de esclerosis sistémica. Sin embargo, a través del tiempo se ha demostrado que la sensibilidad de estos es pobre para detectar la enfermedad en fases tempranas, ¿no? Ya que no considera algunos aspectos clínicos que son importantes en el diagnóstico de la enfermedad, así como en su diagnóstico temprano. Entonces, en el año 88, Leroy, por ejemplo, establece los criterios y para distinguir la enfermedad en dos tipos. O sea, una, la esclerosis sistémica limitada o localizada también llamada, pero mejor es llamarlo limitada para no confundirnos con la forma localizada, ¿no? Que no es la sistémica. Aquí estamos hablando de esclerosis sistémica progresiva o esclerodermia. Entonces, una forma limitada y una forma difusa, y establece las características fundamentales de cada una, ¿no? Así, por ejemplo, en la forma limitada, el fenómeno de Raynaud aparece muchos años antes que el compromiso de la piel, mientras que en la difusa, el Raynaud aparece tempranamente, a veces menos de un año, a veces solo meses. La, la, la esclerodermia, o sea, va a comprometer en la forma limitada solamente la parte distal a codos y rodillas, ¿no? Distal a codos y rodillas, de tal manera que ustedes lo pueden ver en la figura que aparece, y en la cara, esta es la limitada, aquí y en la cara. Mientras que la esclerodermia difusa es distal y proximal y el tronco, o sea, es una forma casi total de compromiso. Entre las manifestaciones clínicas características de la forma limitada es la hipertensión arterial pulmonar, la presencia de telangiectasias y la calcinosis. En cambio, la difusa, la afectación, y esta afectación visceral en la limitada es tardía, después de 10, 15 años puede aparecer. Y la progresión del compromiso de la piel también es lenta. En cambio, la difusa, la extensión de la piel, también la progresión es rápida. Y la aparición de los eventos de compromiso visceral también se da en menos de 5 años, ¿no? Y puede verse tanto la enfermedad pulmonar intersticial como la crisis renal esclerodérmica o el compromiso gastrointestinal, cardíaco, así como los roces tendinosos son característicos de esta fase, de esta forma difusa. Y desde el punto de vista inmunológico también tienen marcadores específicos. La forma limitada, en el 70-80% están asociadas al anticuerpo anticentrómero, mientras que en la forma difusa, en el 30% encontramos este anticuerpo antitopo isomerasa, también se le llama SCL70. Y aquí no hay anticentrómero. En la forma limitada, hasta un 10% pueden presentar antitopo isomerasa. Acá no hay, aquí son excluyentes.
Y en la capiloscopía también, en la forma limitada, van a encontrar dilataciones capilares, grandes capilares. En cambio, en la forma difusa va a ser pérdida capilar. El pronóstico en la forma limitada es favorable y en la otra no. ¿No? Entonces tenemos esto. Luego, en el año 2001, Leroy y Messer nos presentan lo que ellos llaman la preesclerodermia. O sea, antes de que aparezca la enfermedad ya definida, el paciente puede llegar con fenómeno de Raynaud y alteraciones capiloscópicas características. Hemos hablado de dilatación omega capilar o per capilares, eso se ve en la capiloscopía. Y o sea, puede haber Raynaud más anticuerpos específicos de la esclerosis sistémica, o puede haber solo los anticuerpos, ¿no? Y en esos casos estamos hablando de preesclerodermia y debemos seguir a los pacientes en su evolución para ver hacia dónde se van a definir a una forma limitada o una forma difusa. Y los anticuerpos específicos, ya como van a ser el anticentrómero, el antitopoisomerasa o SCL70, el anti-RNA polimerasa, el POL, no, ¿cómo se llama polimerasa? El POL 3PM, que este es para polimiositis, el TO, SCLTHO o TO, estos son también se llaman anticuerpos contra la fibrilarina, son anticuerpos nucleolares también que se ven muy específicamente en la esclerosis sistémica y nos van a servir más tarde para valorar el pronóstico. Entonces hay que tener en cuenta esta fase que es de preesclerodermia. Y por último, para el año 2013, el Colegio Americano de Reumatología y el EULAR, que es la Liga Europea que estudia las enfermedades reumáticas, se reunieron en consenso, definieron los criterios para el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Del esclerosis sistémica, ¿no? Entonces aquí ya consideran más criterios clínicos, su sensibilidad es mayor para detectar casos tempranos, ¿no? Y es más amigable para el uso clínico, para el diagnóstico, ¿no? Y ustedes pueden ver el criterio mayor y que puede ser el único, porque su presencia es 9 puntos y el diagnóstico se haga a partir de 9, es la esclerosis cutánea de los dedos de ambas manos que se extiende sobrepasando las articulaciones metacarpofalángicas. Es el criterio mayor, ¿no? Después está ya la esclerosis de dedos, es de las que puede manifestarse como esclerodactilia o como dedos en salchicha, ¿no? Dedos hinchados o como, estos son los mordidos de rata, ¿no? O sea, como cicatrices así de la úlcera que quedan. Lesiones en punta de dedo, las úlceras digitales, el pitting que se llama. La presencia de telangiectasia también está como criterio, me le dan 2 puntos. Las alteraciones capiloscópicas que no se habían considerado en ninguna otra clasificación, ¿no? Y la presencia de enfermedades sistémicas como la hipertensión arterial o la enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Los puntajes son de uno, el de mayor puntaje no es que todos sumen, ¿no? Por ejemplo, acá tengo esclerodactilia o tengo dedos en salchicha, ¿no? El que tiene más puntaje se lo considero igual en esto, ¿no? Acá tenemos la hipertensión, la intersticial, el fenómeno de Raynaud también están entre los criterios, y los anticuerpos, perdón, y los anticuerpos, ¿no? Relacionados con la esclerosis sistémica, ¿no? Que hemos dicho, el anticentrómero,
el antitopoisomerasa o anti-CL70, el anti-RNA polimerasa 3, y por encima de 9 se hace el diagnóstico de esclerosis sistémica. Entonces, si queremos una clasificación estricta de la esclerosis o de la esclerodermia, podemos hablar de una forma localizada y de una forma sistémica. La localizada es una esclerosis de una parte de la piel, de una localización, ¿no? Por ejemplo, la morfea o la esclerosis eosinofílica, ¿no? Son esclerosis localizadas de una parte de la piel sin compromiso sistémico. La sistémica, esta es lo que se llama esclerosis sistémica progresiva y que tiene dos formas de presentarse, como forma limitada y como forma difusa. En la forma difusa, en la forma limitada hay una forma característica que se llama el síndrome CRES, que es bien frecuente y que se caracteriza porque el paciente viene con este es un acrónimo, ¿no? La C es calcinosis, son depósitos calcáreos de, de calcio que se producen en las zonas de, los nudos de las articulaciones o en las zonas de extensión de las articulaciones o donde uno pone peso, ¿no? En las bursas del olecrano, por ejemplo, o en la región sacra también. Es calcinosis, R, Raynaud, E es la esofagitis, que es el compromiso visceral más frecuente de la esclerodermia, S es la esclerodactilia y T son la telangiectasia. Esta es una forma de presentación de la forma cutánea limitada de esclerodermia. ¿Ok? Y entre estas tenemos una tercera que le llaman ahora la esclerodermia sin escleroderma, ¿no? Y una anterior que le llamamos, y que ya lo vimos, que es la esclerodermia, o sea que este es antes de, ¿no? Pues habíamos dicho cuando tenemos el fenómeno de Raynaud o una capiloscopía y anticuerpos específicos. Y la esclerodermia sin esclerodermia, ¿cómo es esto? La presencia de fenómenos de Raynaud o equivalentes, quiere decir, si hubieran úlceras digitales, pitting o alteraciones capiloscópicas, son equivalentes al Raynaud. Además, la presencia de anticuerpos antinucleares positivos y afección visceral típica de esclerosis sistémica, puede ser una o más, ¿no? Estas cuáles son, pueden ser pues la hipomotilidad distal del esófago o del intestino, puede ser la enfermedad pulmonar intersticial o la hipertensión pulmonar, puede ser la afección cardíaca o la crisis renal esclerodérmica. Entonces, ¿por qué esto, no? Porque se ha visto que los fenómenos patogénicos que se dan en la piel, que hemos hablado que hay alteración en la inmunidad, que hay daño vascular y hay fibrosis, esos tres elementos se dan a nivel de órganos comprometidos, ¿no? En este caso lo vamos a encontrar en cualquiera de estas manifestaciones sistémicas de esclerodermia, ¿no? Pero no hay compromiso de piel, por eso se llama sin esclerodermia. ¿Ok? Este es un esquema para ver las formas de la esclerodermia, ¿no? Esta sería sin esclerodermia, o sea, no hay problema de piel, el problema está en los órganos internos, ¿ya? Y esta es la forma cutánea limitada. Aquí solo hay esclerodactilia, ¿ve? O sea, el compromiso es distal a las articulaciones
metacarpofalángica, o metatarsofalángica. Solo esclerodactilia no es acá. Y acá esta es lo que se llama, esta es la característica de la cutánea limitada de forma, la acroesclerosis se llama, porque comprende las extremidades distales a partir del codo en los miembros superiores y de la rodilla en los miembros inferiores, además de la cara. Y la difusa en la que el compromiso es total. ¿Qué pasa en la piel? Vamos a pasar esta. Ya. El compromiso en el diagnóstico de esclerodermia hemos dicho, el compromiso de la piel es fundamental, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en la piel? Se considera que el compromiso de la piel tiene 3 fases. Una fase edematosa, inflamatoria, ¿no? En la que se ve hinchazón de los dedos. Esto se llama los dedos en salchicha, ¿ya? O sea, edema. Y ese edema está dado por el depósito de colágeno en la dermis, y también por una disminución del drenaje linfático, ¿no? Y esta fase también se observa fundamentalmente es en la dermis reticular, donde se deposita el colágeno, y va a haber cierto infiltrado linfocitario perivascular en esta fase. Luego viene la fase de induración, o sea, en la que el tejido colágeno va a comprometer toda la dermis, inclusive hasta parte del subcutáneo. Entonces la piel se va a mostrar tensa, dura, ¿no? Se van a perder los pliegues sobre las articulaciones, y el paciente va a tener dificultad para mover sus articulaciones, ¿no? Esta es la fase de fibrosis. Y luego viene la fase de atrofia, ¿no? Miren, en la que la piel se adelgaza, se suave, pareciera que está bien, ¿no? Pero aquí, si uno lo toca, es una piel dura, adherida a los planos profundos. Y en esta se van a ver también como ustedes cambios de la pigmentación, en las zonas de hiperpigmentación y de hipo. Estos cambios cutáneos en la cara también van a dar una fases característica, inexpresiva, dice, de máscara, ¿no? El paciente, la piel se endurece, hay pérdida de las líneas de expresión de la cara, la nariz se achica, se vuelve afilada, como en pico del oro, dice. Y la boca también, van a ver la boca pequeña, la boca fruncida, ¿no? Eso se llama la microstomía, y característicamente con unos pliegues perpendiculares a los labios, en forma radiada, tanto abajo como en el labio inferior como superior. Esto es característico de la esclerodermia. Junto a estos cambios aparecen cambios de pigmentación, sobre todo hiperpigmentación, y es característico esta hiperpigmentación alrededor de los folículos pilosos, rodeados de áreas de hipopigmentación. Aquí se llama, acá ve. Esto se llama la sal y pimienta. Ahora, junto a estos cambios también va a ocurrir, debido a la fibrosis y a la atrofia, va a haber pérdida de los pelos, de las glándulas sudoríparas, sebáceas, pues la piel, además de ser gruesa, es seca,
y fácilmente se puede lesionar. Concomitante a esto ocurren los cambios vasculares en la microcirculación. Mire acá, hay dilataciones capilares, hay un fenómeno de angiogénesis aumentada, ¿no? por aumento del factor de crecimiento del endotelio vascular. Y van a ver aquí en la primera, en esta diapositiva, ustedes ven unas telangiectasias un poquito aracneiformes que no son características, pero sí las vasodilataciones capilares. Aquí, perdón, aquí mírenme, estas son dilataciones redondas, estas son telangiectasias características de la fase ya fibrótica, esclerótica de la esclerosis sistémica. La microstomía con los pies irradiados alrededor. Acá otra paciente con telangiectasias, microstomía. ¿Ah? La piel, ustedes lo ven brillante, tensa, ¿no? Esta es una forma difusa de miren, compromiso total del tronco con áreas de hiper y de hipopigmentación. Y esta es la calcinosis que les hablaba en el CRES, que son depósitos calcáreos. Aquí está encima del sacro. Se pueden depositar de tal manera que forman como sinusoides, huecos, donde se puede juntar bacterias e infectarse. Este es un problema para el paciente. A veces estos no tienen ningún tratamiento, ¿no? Si son muy fastidiosos, se hace la cirugía, o sea, la eliminación de esto. Esta es la calcinosis. Y este es el fenómeno de Raynaud, ¿no? Entre las manifestaciones de la esclerodermia, generalmente ustedes van a encontrar el síntoma inicial de la enfermedad es el síndrome de Raynaud. Generalmente un 80-90% comienza con Raynaud, que puede durar años en la forma limitada o ser más rápido, ¿no? Como en la forma difusa, ¿no? Se caracteriza, son vasoespasmo, ¿no? Seguido de cianosis. En la forma esta en la esclerodermia no tiene fase de reperfusión. Es en la forma primaria del Raynaud que se ve la otra fase de repercusión. Primero palidez, cianosis y después otra vez congestión. Eso no se ve, solo se ve palidez y cianosis. Y esto sostenido te va a dar lugar a las úlceras en los pulpejos de los dedos, es por isquemia, ¿no? O sea, ¿qué cosa y los vasos? ¿Qué ocurre? ¿No? Entonces, por también activación del factor de crecimiento del endotelio vascular, va a engrosarse la íntima de los vasos. Y al engrosarse, va a disminuir la luz, va a haber isquemia, va a haber necrosis, ¿no? Entonces, las úlceras digitales características. Estas son manifestaciones musculoesqueléticas, ¿no? Puede haber debilidad muscular, artralgias o artritis franca, generalmente siguiendo un patrón reumatoide, o sea, de pequeñas articulaciones simétricas, pero puede haber también, ahí dice resorción de las falanges distales. ¿Qué resorción? O sea, pérdida. Miren, ustedes ven aquí, acá tenemos, miren, aquí, acá tenemos una falange, dos falanges y acá ya le falta la tercera. Acá sí están las tres. No, esta falange lo ha perdido. ¿Y por qué lo se pierde? ¿Por qué? Por isquemia también, ¿no? Se muere el tejido y se pierde, pues. También puede haber compromiso muscular, pero generalmente no es severo, ¿no? Las manifestaciones gastrointestinales son la más frecuente compromiso visceral de la esclerosis sistémica. Es el compromiso gastrointestinal y específicamente más frecuente, fue comprometido todo el tubo digestivo, pero el que con mayor frecuencia compromete es el esófago, ¿no?
Y todo es por disminución del peristaltismo, ¿no? Por la fibrosis que hay en la zona de la muscular. Entonces, al haber pérdida del peristaltismo a nivel del tubo digestivo, entonces va a haber esofagitis, va a haber reflujo. Y el reflujo de esofagitis que puede dar lugar a esto, mire, acá hay una estenosis, una dilatación sobre, y acá está por la esofagitis, ¿no? Persistente, porque el estómago también está paralizado. Entonces los líquidos del estómago se van al intestino, el esfínter se pierde su función, se van al esófago y producen una esofagitis crónica que puede dar lugar a una metaplasia intestinal, ¿no? O sea que el epitelio escamoso esofágico se vuelve glandular, epitelial. Y eso se llama el estómago de Barrett. Y los cambios en el intestino y en el colon también se dan, pero menos frecuentemente. En el intestino pueden dar una pseudoobstrucción intestinal o por eh, digamos, por la proliferación de bacterias, también puede dar lugar a un síndrome, ¿cómo se llama esto? De mala absorción intestinal, ¿no? Por flora, crecimiento de flora anormal. Entonces, y en el colon también puede haber estreñimiento, puede haber una disfunción anorrectal con incontinencia y prolapso de la mucosa, pero menos frecuentemente. En las manifestaciones pulmonares se da en más del 70% y es la principal causa de muerte, ¿no? Entonces hay dos formas de compromiso pulmonar. La fibrosis pulmonar intersticial, que es la más frecuente y se asocia con el autoanticuerpo SCCD o esclero 70, con esto se asocia. Y la hipertensión arterial pulmonar, que está asociada con el ancentrómero. Y hay una mixta, ¿no? En que la hipertensión pulmonar es secundaria a la enfermedad pulmonar intersticial o fibrosis pulmonar de larga data, ¿no? Entonces una enfermedad pulmonar intersticial avanzada y que compromete gran parte del pulmón te lleva al cor pulmonar y a la hipertensión pulmonar secundaria, ¿no? Entonces es importante en estos casos hacer el diagnóstico temprano para mejorar el pronóstico y la supervivencia del paciente. ¿Qué debemos hacer para evaluar esto? Evaluar la función respiratoria. En estos casos va a haber disminución de la capacidad funcional vital porque esta es una insuficiencia restrictiva. Pero un dato importante es la medida de la difusión de monóxido de carbono a nivel alveolar. Y esta es una prueba muy sensible, ¿no? Tanto que dice que ya está alterada antes que se observen los cambios en las imágenes. Entonces es bien importante en el seguimiento de estos pacientes controlar o medir la difusión de monóxido de carbono a nivel alveolar para hacer un tratamiento, un diagnóstico temprano y un tratamiento eficaz. La otra manifestación poco frecuente afortunadamente, pero que era la mayor causa de muerte, era la crisis renal esclerodérmica. Hasta antes de la aparición de los YECA, de los inhibidores de enzima convertidora, era la principal causa de muerte, ¿no? Y ocurre con una frecuencia de 18%,
sobre todo en pacientes con la forma difusa de esclerodermia. Y se caracteriza por la presencia de hipertensión arterial acelerada o maligna asociada a insuficiencia renal aguda. Puede haber trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática y microhematuria asociados. Aparece en los primeros 4 años de la enfermedad y es casi exclusiva de la esclerosis sistémica difusa. El tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora ha mejorado mucho el pronóstico de enfermedad, ya que es la única forma de tratarlo. Esta es una biopsia. Mire, a diferencia de las ustedes han hecho la clase de lupus y de lupus. En lupus ven que las manifestaciones renales son de tipo glomerular, ¿no es cierto? Glomerulonefritis. En este caso son vasculares fundamentalmente y se dan a nivel de las arterias vasculares, tanto la arcuata como las interlobares. Y ustedes pueden ver acá en esta una arteria con un gran engrosamiento de la pared y disminución de la luz. Y a menor aumento se ve distorsión total de los túbulos, esclerosis y a nivel de los capilares glomerulares hay plegamiento de la membrana basal. Estas son las características histológicas de los pacientes que hacen la crisis renal esclerodérmica. Y otra manifestación también importante y cuya presencia indica peor pronóstico es la presencia de compromiso cardíaco, ¿no? Más frecuentemente se asocia o es secundaria a la hipertensión pulmonar, pero también puede ser primaria, ¿no? Y como expresándose como derrame pericárdico o como fibrosis miocárdica o arritmias, cuando la fibrosis compromete el tejido de conducción, ¿no? En la eco aquí vemos un paciente este es el ventrículo derecho, este es el izquierdo. Miren la pared ventricular aumentada de grosor, ¿no? Por hipertensión pulmonar. Menos frecuentemente hay manifestaciones geniturinarias que se van a expresar en los hombres como una disfunción eréctil en el 12 a 60%. En mujeres puede haber disminución de la lubricación vaginal, estrechez vaginal y expresarse con dispareunia. La afección neurológica ocurre en 40%, pero la afección es sobre todo de nervio periférico, sensitivo motor o neuropatía autonómica. No hay compromiso encefálico ni medular, a diferencia del lupus, ¿no? También hay algunas manifestaciones oculares, son raras, pero darse como una afectación palpebral, congestión conjuntival o queratoconjuntivitis zika. Y tienen cierto mayor riesgo de cáncer, sobre todo pulmonar, cutáneo y esofágico. Respecto al tratamiento, el tratamiento, básicamente, la estrategia terapéutica está en función de los patológicos de la esclerodermia, ¿no? O sea, de la inflamación y de la autoinmunidad, de la fibrosis, de la inflamación y de la fibrosis. En base a eso es la estrategia, ¿no? Y el tratamiento debe ser multidisciplinario, ¿no? Ahí dice, enfocado en 2 aspectos, como les digo, inflamación y fibrosis.
En ese sentido tenemos una serie de fármacos, ¿no? Inmunosupresores y modificadores de la enfermedad, ¿no? Como los corticoides, el mofetil-micofenolato a través de su elemento activo que es el ácido micofenólico, el metrotexate, la ciclofosfamida, la ceotropina, ¿no? Que en ciertas son útiles en ciertas formas de compromiso visceral, pero no hay ninguno hasta ahora que haya demostrado un efecto significativo sobre la fibrosis cutánea. La mayor conocimiento que tenemos, por ejemplo, es en el uso de la ciclofosfamida en los pacientes con enfermedad pulmonar, fibrosis pulmonar. Entonces, sí ha demostrado que mejora la función pulmonar y la difusión de, de monóxido de carbono a nivel alveolar. Entonces, el uso del ciclofosfamida, algunos asociados a corticoides en forma de pulsos y en otros solo, ¿no? Ha demostrado cierta eficacia. El uso de la inmunoglobulina intravenosa, el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, también solamente hay estudios pequeños con resultados que no tienen mayor importancia significativa como para hacerlos generalizar. Igualmente, el tratamiento biológico también requiere estudios prospectivos a largo plazo y con placebo para ver su eficacia, ¿no? Están usados el Atinercept, que es un factor de necrosis tisular, y el rituximab, que es anti-CD20. Estamos en espera de mejores estudios. El tratamiento fotobiológico también, ¿no? Sobre todo con UVA1, ha demostrado en un grupo de pacientes con acroesclerosis que ha mejorado el, la motilidad, ¿no? De la piel, o sea, el grosor, lo ha hecho, ¿no? Disminuido el grosor y ha mejorado la motilidad, pero son estudios aislados todavía. Consecuencia, perdón, el pronóstico básicamente está en función de la forma de compromiso cutáneo y de la presencia de ciertos marcadores inmunológicos. La forma cutánea limitada es la que tiene mejor pronóstico en comparación a la difusa, en que el tiempo de vida a 9 años es solo del 30 y tanto por ciento, mientras que en la forma localizada aumenta hasta el 78-80% a 9 años. La presencia de ciertos anticuerpos específicos, por ejemplo, el anticentrómero, el anti-PMSCL o el anti-RNP polimerasa, son marcadores de buen pronóstico, de mejor pronóstico. En cambio, la presencia de los anticuerpos antinucleolares de HTO o anti-CCL70 o anti-U1-RNP polimerasa son marcadores de mal pronóstico. Entonces, es importante esto porque tenemos hechos muy fuertes, digamos, ¿no? O de mucha certeza, mejor, que nos permiten valorar el pronóstico de la enfermedad. Y por último, podemos decir que la esclerodermia sigue siendo una enfermedad incurable, pero no intratable. Debemos asegurar el diagnóstico
establecer el subtipo, determinar el estadio evolutivo y las posibles afecciones viscerales que van a ser los aspectos más importantes a considerar antes de indicar cualquier tratamiento o el tratamiento más adecuado en todo caso. Si tienen alguna pregunta, por favor. Bueno, Portocarrero. Doctora, al parecer mis compañeros no tienen ninguna pregunta. Todo quedó claro. Gracias. Okay. Ya, entonces, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Hasta luego. Igualmente.